Una semana más y llega un nuevo capítulo aquí en El Oficio del Artista. El día de hoy tenemos como invitada a Claudia González. Ella es un talento local que ya hemos tenido la oportunidad de que nos acompañe en la primera temporada, en donde lo hemos dedicado a jóvenes talentos. En esta ocasión nos platicará acerca de su trayectoria, triunfos y proyectos a futuro, además de su labor con la museografía y coordinación en actividades relacionadas. Pero qué mejor que ella misma nos platique. Vamos a escucharla. Soy Claudia González Hernández. Me dedico pues laboralmente aquí como responsable de la Galería Ex Escuela de Cristo en el Instituto Cultural de Aguascalientes, y pues por las tardes un emprendimiento con una compañera amiga en corte láser. Pues mi formación fue, digamos, creo que es importante mencionarlo, como en una familia que es muy conservadora, una familia donde primaba mucho como un poco como el trabajo, ¿no? Como que es muy importante, hay que estar haciendo algo y así, porque creo que eso sí forma, y yo veo muchos rasgos de eso en mi actual yo. Estudié, por ejemplo, en la primaria, digamos en una primaria religiosa, en una escuela que ya no existe, que se llamaba Progreso, que estaba ahí por, no me acuerdo la calle, pero cerca de Colón del Encino. Luego estudié la secundaria en el Instituto Mendel, que también es católico, pero de padres agustinos, que fue bueno, a mí me gustó mucho esa etapa porque finalmente, aunque fuera católica, pues no era tan católica como acá, y siento que era muy libre y siento como que favorecían mucho la cuestión artística un poco en eso, o sea, como que te dejaban como un poco ser en ese sentido. Y bueno, o sea, lo menciono porque siento que disfruté mucho eso, y como que hay muchas cosas como de sensibilidad que aprendí ahí cuando estudié la secundaria. Después estudié la preparatoria en Bachúa. Pues fue cuando salí de la prepa fue cuando iba a tomar la decisión de a qué me iba a dedicar, qué iba a estudiar. Y bueno, por decisiones que tomé en mi vida y situaciones también, pues no sabía por cuál irme, ¿no? Por un lado estaba la medicina, que pareciera como un futuro más prometedor, donde es más fácil conseguir un trabajo y así, y es como más normal, ¿no? Estudiarlo. Y por otro lado estaba las artes, con todo este peso de qué vas a vivir, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Entonces estaba como en esa onda, ¿no? Y pues mi hermana más grande, Imelda, fue la como que me ayudó un poco como a tomar la decisión. En ese entonces pues yo nada más tenía como para apostarle a un examen, ya sea en la UA para medicina o para el examen aplicar a la Universidad de las Artes. Y bueno, es que yo no sabía que existía una Universidad de las Artes. Me acuerdo que hicieron como una feria donde van todas las universidades ahí al Bachúa y te ponen como, pues está esta carrera y así. Y estaba la Universidad de las Artes y me llamó mucho la atención. Con una amiga fuimos a ver las instalaciones, me gustó mucho, me emocionaba mucho ver los talleres y cosas así. Entonces por eso ya estaba como en estas dos, ¿no? Porque no lo tenía previsto. Y ya al final pues me decidí, apliqué y no quedé. O sea, quedé en lista de espera. Y pero soy un poco aferrada, entonces pues estaba ahí como de, bueno, o sea, me dijeron, si alguien no se inscribe, pues ya entras, ¿no? Pero pues ahí yo un poco estaba ahí como, ya, hasta que dijeron, bueno, ya, éntrale, ¿no? O sea, porque pues ya estaba ahí como que todos los días preguntando a ver si ya, porque habían iniciado, ¿no? Y ya ingresé, ¿no? Y para mí, cuando ingresé, pues iba mucho como por el lado como de la pintura, porque pues es como lo que alcanzas a entender desde lejos, luego sin conocimientos de que el artista visual pinta, dibuja,
pero no, o sea, fue lo que menos me interesó entrando a la carrera. Me interesaron otras disciplinas porque no sabía como que la fotografía en sí misma era como parte de. Yo no conocía lo que era la escultura, por ejemplo, como tal, la gráfica, ¿no? Entonces, creo yo que por mi personalidad y por el gusto de los procesos, me gustó mucho lo que es la fotografía, con toda esta onda de laboratorio, ¿no? Aprender la fotografía análoga, en gráfica todo el proceso que se lleva para llegar a la estampa, era lo que más me gustaba, y también la escultura, porque también la escultura es como todo un proceso. No digo que la pintura y el dibujo no lo sea, pero tiendo a desesperarme un poco, más que nada con la pintura, no tanto con el dibujo, porque no siento el material, siento que no lo siento. O sea, no siento a través del pincel de estar sobando, como que no lo siento. Y sí llegué a hacer como algunas pinturas dentro de los ejercicios en las clases, que nos daban como tronco común, pero era más como de estarle embarrando y sintiendo la pintura en las manos y en el material, pero no tanto como con el pincel. O sea, sí tuvimos como la clase, ¿no? En la técnica de estar como al óleo y con el pincel, las barnicetas y eso. O sea, sí lo hice bien, pero no, ahí no soy. No, ahí no soy. Es más como en el dibujo, porque a través del grafito y así, sí sientes el material y la fuerza y así. Y en la fotografía, aunque propiamente no es como que sientas el material, el proceso es lo que me enamora mucho, ¿no? De cómo va trabajándose la imagen, también en la cuestión gráfica y en la escultura. La escultura fue algo que me sorprendió porque siento que tengo más facilidad en la tridimensionalidad que en lo bidimensional muchas veces, como una soltura más, no sé, natural, podría decirlo. O sea, como que me facilita más pensar primero en tridimensional y luego pensar en lo bidimensional que al revés, porque en algún momento me lo mencionaron, como que todo el mundo parte de lo bidimensional para pensar en lo tridimensional, pero a mí me funciona más pensar en lo tridimensional y en la espacialidad, que ya actualmente pues lo entiendo. O sea, me fascina la cuestión como más espacial y pues por eso la museografía ahorita, ¿no? Estudié la licenciatura, comencé a trabajar pues y después me formé en museografía. O sea, entré como al medio de la museografía un poco sin saber, o sea, sí lo estudiamos en la carrera, muy como superficial, sí, por encimita. Entré a laborar en ese ámbito, un poco, pues sí sabiendo lo que era, pero no con conocimientos, digamos, como bastante estudiados y todo lo que engloba. Y justo ya en la práctica, pues yo vi la necesidad de que necesitaba como formarme en ese ámbito, y estuve un año en Guanajuato, yendo a Guanajuato para estudiar el diplomado de museografía en la Escuela de Museografía José Chávez Morado. Yo y un compañero estuvimos yendo a ese diplomado, y justo porque pues pensábamos como en esta necesidad justo de aplicarlo, ya que nosotros estábamos trabajando en el instituto, en el área museográfica, para empezar a aplicar como todos esos conocimientos que nos hacían falta, ¿no? Para transformar un poco las exposiciones aquí en el estado. Yo entiendo la curaduría, y creo que no estoy errada en ese sentido, como todo el contenido, digamos, conceptual de una exposición. Digamos, como todo el mensaje, todas las características conceptuales que van a abordar la exposición, y también como todo ese estudio que se hace para saber qué es lo que voy a mostrar, justo pensando en qué quiero comunicar. Digamos que es como la idea conceptual, si lo quiero resumir a grandes rasgos, ¿no? Eso es lo que se encarga la curaduría, por eso es mucha como investigación y estudio, ¿no? Y la museografía es ya como transferir justo esa investigación, esa curaduría, a un espacio museal o expositivo, ¿no? Ahora, ¿cómo traduces ese mensaje que se quiere dar? ¿Cómo lo traduces a un espacio tridimensional para que la gente,
porque eso es muy importante decirlo, las exposiciones no son para el artista, o sea, pues sí se exhibe el artista, pero museográficamente las exposiciones deberían de ser para la persona que va a visitarlo, entonces hay que pensar en la persona que va a visitarlo. Obviamente, pues, sí tomas en cuenta muchísimo al artista, al curador y todo, pero sin perder de vista justo que el propósito de la exposición es que se va a mostrar a un público, y ese público va a venir y las va a recibir y las va a apreciar, entonces hay como que estudiar qué queremos al final que se lleve pues el visitante. Mira, no hay propiamente, o sea, sí existen aquí en Aguascalientes, pero como que no está todavía en la práctica, como que haya curadores y que se considere esta figura del curador en los espacios expositivos aquí en Aguascalientes. Entonces yo no tengo un curador al cual yo apoyarme. ¿Qué me ha llevado a hacer o a solucionar a partir de eso? Que entonces las exposiciones que hemos trabajado o he trabajado también, las trabajo, digamos, como a la par. O sea, yo sé que primero se tiene como ser a la curaduría y después eso se transfiere a la museografía, pero en la práctica, por los tiempos y por todo, yo trabajo como las dos al mismo tiempo. Digamos que voy como definiendo y afinando qué es lo que se va a exhibir, cómo se va a exhibir, también ya pensando paralelamente a museográficamente el espacio que donde se va a exhibir, ¿no? Porque pues cada espacio tiene características distintas. Ahorita yo estoy enfocada, al menos todo este año y el pasado, aquí a la Galería Ex Escuela de Cristo. Pero en años anteriores pues tenía como otros proyectos en otros espacios, entonces dependiendo de la naturaleza del proyecto, para qué va a ponerse y en qué espacio, pues uno va trabajando, digamos, como esas dos partes a la vez, ¿no? Porque parte de la curaduría es como de que la curaduría defina cuáles son esos objetos, obras que van a integrar la exposición, ¿no? Entonces, eso nosotros lo trabajamos de la mano con el artista para definir, pero también con base al espacio. O sea, ya voy delimitado un poco porque pues, finalmente el espacio tiene un límite de exhibición, entonces tampoco podemos meter todo, ¿no? Y hay que seleccionar qué hay que meter a partir de cuál es el mensaje que se quiere dar, ¿no? En primera, por ejemplo, o sea, al menos aquí en la Galería Escuela de Cristo, en las exposiciones que me ha tocado trabajar, pues ya son como artistas que de alguna forma ya tienen como una vasta producción y digamos que tienen definido como esta línea y saben por qué están realizando como, o por qué están creando lo que están creando, ¿no? Muchas veces quizás no lo tengan tan claro, así como tan definido que lo puedan escribir tal cual, o como que todo lo que tienen producido lo tengan separado en series, muchos de ellos sí, y está muy padre cuando ellos ya, es como, yo trabajo esta serie y lo trabajé por esto, y luego tienen otras series y así. Cuando son varias series, porque también a veces una serie no es como que pueda dar para, por ejemplo, como este espacio, digamos, una cantidad de 40 horas, dependiendo de las dimensiones, obviamente, pero de 30, a veces hasta 60 horas. A veces son como varias series, ¿no? Entonces, justo con el artista, dependiendo de cómo ha presentado los proyectos acá a la galería, muchas veces ya lo tienen muy definido, como es el caso de Luis Fernando en actualmente esta exhibición de Delirios de Sísifo, ¿no? Que es esa serie, ¿no? Como tal. Pero muchos otros es como, tengo esto, y se ha como revisado, digamos, como su producción para hacer una selección a lo mejor de las obras más representativas de las series, generar a lo mejor algunas retrospectivas, o trabajar, por ejemplo, en el caso de Gilberto Estrada, que trabajamos también en una exposición de él ya tenía muy definida la exposición, por qué él hacía, o sea, ya lo había pensado mucho, ¿no? Pero finalmente, pues también tuvimos que hacer una selección de toda, porque a veces son muy vastos, de verdad producen muchísimo, ¿no? Entonces, con el artista uno va conociendo, a mí me gusta conocer mucho como sus procesos. Para mí es muy importante el proceso que llevó a generar eso. Y me gusta como platicar mucho con ellos y preguntar y revisar su obra, porque necesito primero yo entender al artista para poder traducir al artista, digamos,
a través de la exposición. Junto con ellos vamos haciendo como la selección de las piezas, ¿no? También muchas veces por cuestiones que también pudieran ser como factibles, porque por ejemplo, digamos, o sea, como artista yo y como artista ellos, pues también pueden tener muchas obras y dices, bueno, ya lo tiene sutano, mengano, hay que traerlas, pero a veces también económicamente no es factible, ¿no? O sea, entonces también es como a partir de lo que tienen y así vamos trabajando como todo el discurso y todo, o sea, para poder llegar a la exposición. Se trabaja a partir de una lista de obra, que es un documento visual donde aparece la imagen de la pieza, viene el título, sus características físicas, que nosotros como museográficamente nos interesa mucho, medidas, técnicas, todo, y se va definiendo, ¿no? Primero se hace un gran como vaciado de todo lo que hay, ¿no? O de todo lo que quieren exhibir, dependiendo, y ya se va como separando en núcleos, o sea, digamos, yo voy a abordar 2 núcleos o 3 núcleos, son como temas o subtemas dentro de la propia exposición, y se van separando y vamos definiendo, ¿no? Por eso cuando yo ya genero eso de los núcleos, yo también ya espacialmente ya estoy viendo qué espacios va a empezar a abarcar, de dónde vamos a iniciar, con qué subnúcleo vamos a terminar, pensando ya paralelamente a lo museográfico. Y así se va revisando hasta que queda definida lo que es el listado de obra. Ya una vez definido el listado de obra, pues paso ya, digamos, como a proyectarlo de manera digital, en una maqueta digital del espacio, para ir viendo pues dimensiones, acomodos y todo eso. O sea, todo lo trabajamos previamente, lo estudiamos, el color de las mamparas, si vamos a colocar textos de apoyo, el texto introductorio, pues también eso es algo que, bueno, yo he tratado como de cambiar un poco, que el texto no sea un texto solamente de un alguien que escribe y pues como que escribe de la obra, ¿no? No, o sea, que sea un texto que hable justo de la exposición, o sea, no que solamente hable del artista, sino que nos comunique a las personas que van a visitar los espacios, o sea, que si se detienen a leerlo, puedan entender un poquito la exposición. También entiendo que luego la gente no lee, pero si está ese texto de apoyo, que sea también muy ligero, muy entendible para la gente, para que se lleve al menos algo de eso, porque de repente siento que sucede mucho en Aguascalientes como un texto hasta poético y así, que no soy partidaria como de esos textos, porque siento que no bajan en el lenguaje y más que nada a mí me interesa, más que una exposición que la vayan a ver otros artistas que la entiendan o sus conceptos, es como, pues a mí me interesa más la gente que va a ingresar a la galería, en este caso de la Galería Escuela de Cristo, pues la gente que pasa por el andador, que entra porque pues no sabía que esto estaba acá, la entrada es gratuita, entonces dice, pues sí me doy una vuelta, ¿no? Yo venía a comprar algo y pues lo vi y entré. O sea, que es como un público quizás hasta muy variado, pero en su mayoría son gente quizás como de 18 años para arriba, pues. También entran niños y también recibimos escuelas, el equipo de Semuga es quien les da esos recorridos justo a los niños y así, pero pues justo mi interés es como más enfocado a ese público. Sí importa, o sea, por ejemplo, yo sí he rechazado como proyectos, porque finalmente luego son proyectos, digamos que espacialmente el espacio les queda muy grande. O sea, un espacio como este es muy, muy amplio, a diferencia quizás a una galería del Obraje, a una galería de la ciudad. Entonces, siento que eso, pues, de entrada importa, ¿no? O sea, un proyecto que me presentes de 10 obras, de 30 por 40, pues no pudiera entrar en este espacio porque le queda bastante grande. Tendría que ser como una exposición, o varias exposiciones al mismo tiempo para que pudiera suceder, ¿no? Por otro lado, bueno, al menos aquí en la galería lo que se ha tratado de exhibir son artistas hidrocálidos, entonces trato que también las exposiciones sean justo pues de artistas que si bien no nacieron aquí, pero residen aquí en Aguascalientes y producen, ¿no?
aquí en Aguascalientes. Entonces sí importa un poco como eso. También digamos que importa, al menos, bueno, no en este espacio como tal, pero sí es importante conocer los, digamos como que hay obra que pudiera ser riesgoso exhibirla en espacios por el estado de conservación. Digamos que nosotros no podríamos exhibir esta obra si, digamos, la galería no tuviera techo, por la cuestión del estado de conservación. Y hay espacios que cuentan con ciertas características que a lo mejor ciertas piezas pudieran entrar como en un riesgo en ese sentido. Entonces también eso es una decisión a tomar para ver si esa obra pudiera exhibirse en un espacio. Aquí en la galería sí, porque digamos que no tiene como una vocación definida a un tipo de arte, como es a lo mejor el Museo de Arte Contemporáneo, que hasta en su nombre está incrustado a qué tipo de obra van a exhibir, o el Museo Espacio, que también es de arte contemporáneo, que es como que ya tiene muy definido como a qué tipo de arte se va a dedicar. O es un museo, por ejemplo, como el Museo el Regional de Historia, o sea, tiene muy definida la vocación. Nosotros no somos un museo, nosotros somos una galería, que es básicamente un espacio expositivo, y nuestras exposiciones son siempre temporales. La vocación que se ha tratado de formar en estos últimos años es como exhibir a los artistas hidrocálidos, porque es importante que tengan un espacio de exhibición, y a mí me interesa mucho como trabajarlo con ellos. Yo me he llevado muchas sorpresas porque, pues, aunque sí los conozco a lo mejor del medio, hay muchos que no conozco, y es súper grato conocer a los artistas y conocer como sus procesos y eso. O sea, yo me emociono porque como que me gusta ver pues las diferentes miradas, ¿no? Porque siempre me ha sorprendido cómo cada artista tiene una mirada muy particular de observar su realidad o su entorno. Y eso como que pues como que me nutre, me llena conocerlo, ¿no? Porque como que aprendo a ver miradas que no tenía previstas, ¿no? O sea, y pues como cualquier persona tiene una forma muy particular de ver la vida y de observar también su entorno, ¿no? Nada más que el artista visual ya lo lleva a lo visual, ¿no? A la materialidad. Sí me ha pasado, pero fíjate que siento que me ha pasado poco. O sea, no me ha pasado tanto como esta onda de, ay, hice la propuesta y el artista me dijo, ay, no me gusta, cámbialo todo. No. O sea, porque finalmente no es un proceso que sea como muy separado, ¿sabes? Es un proceso que se hace en conjunto. Entonces, sí, finalmente yo hago la propuesta, o sea, se ha trabajado ya bastante tiempo y hablando, ya tenemos de ambas partes ya la selección, ya sabemos que va a integrar la exposición, ¿sabes? Entonces, ya cuando yo hago la propuesta, digamos, como museográfica, ya se habló desde antes como más o menos como por dónde va a ir la exposición. Entonces, te digo que casi no me ha sucedido porque finalmente, como trabajo la exposición en una maqueta digital, que todo tiene medidas reales y así, o sea, el artista ya puede visualizar, literalmente visualizar, cómo va a terminar la exposición. O sea, la exposición que ahorita está aquí, hay una maqueta digital que está exactamente igual, digámoslo así, de la exhibición. Entonces, para cuando ya nosotros, bueno, cuando yo ya le presento, digamos, como ya la propuesta museográfica final, sí de repente puede haber algunos cambios, y a mí me gusta conocer esos cambios porque luego uno puede enfrascarse en lo que uno cree, y es muy bueno escuchar como opiniones de los demás, y yo tiendo a escuchar como o preguntar, a ver, ¿qué te parece esto? También con quienes me apoyan aquí en la galería, que es AIDE, pues siempre es como toda la comunicación de, oye, quiero hacer esto, ¿tú cómo lo ves? Y así, y me dan otras opiniones porque finalmente pues te nutre todo eso, ¿no? Ay, pues no me pondría yo a decir qué sería o qué debe de ser una galería de arte, porque yo sé que hay muchas personas que pudieran llamarle galería a muchos espacios, pero primero a lo mejor podríamos entender la diferencia de una galería de exhibición a un museo. Un museo, como tal, tiene como toda una vocación muy definida, como lo que ya les había comentado, como el Museo de
de Arte Contemporáneo número 8, o el Museo Espacio, por decirlo, o el Museo Regional, ¿no? El Museo Descubre, por ejemplo, tiene como toda una vocación ya muy definida, y el museo tiene como todo un programa museológico justo de cómo va a comunicar la colección que resguarda, porque eso es importante mencionarlo. Un museo tiene que tener una colección que resguarda, que es de donde surge su vocación, ¿no? Entonces, ahí el museo tiene como mucho trabajo y debe de tener como muchas áreas, digamos, que justo apuesten a la difusión, a la conservación de ese patrimonio que es de los aguascalienses de todos, ¿no? Dependiendo de la vocación del museo, ¿no? Pero justamente podríamos como caracterizar a un museo porque tiene una colección que resguarda y que difunde, ¿no? Y por lo general los museos tienen como que tienen esta exposición que es permanente, que no significa que la pongan y se olviden de ella, sino que la van renovando y la van activando, porque los objetos no pueden permanentemente ser exhibidos por cuestiones de conservación, y también trabajan, dependiendo de su vocación, estas exposiciones temporales. Pongamos un ejemplo. El Museo de Arte Contemporáneo número 8 tiene como exposición permanente a Enrique Guzmán, que es un artista hidrocálido, y a la par tiene otras exposiciones temporales, que son las que le dan como un poco el flujo y renovación al espacio, y que finalmente también le dan como el flujo para las exposiciones permanentes, ¿no? Eso es un museo, pues. Nosotros no somos un museo, nosotros somos una galería, pero propiamente nosotros somos una galería, pero no entendida como una galería de venta o que nuestro fin sea vender, porque somos un espacio público. Entonces nosotros no vendemos las piezas como tal, somos una galería de exhibición y de difusión del arte de aquí de Aguascalientes. Entonces, como galería no contamos con una exposición permanente, sino tenemos exposiciones temporales que van cambiando de 2 a 3 veces al año, ¿no? Y que se trabajan, ¿no? Entonces nosotros somos una galería de exhibición como tal, pero hay otras galerías que tienen otras vocaciones, por ejemplo, como, digamos, la Galería del Obraje. La Galería del Obraje propiamente sí tiene una cuestión de venta, donde hay obra gráfica, tienen una sala de exhibición donde venden la obra que se ha producido en los talleres del Instituto Cultural de Aguascalientes, y esa sí propiamente la están vendiendo y la promueven para la venta, y también tienen otra galería más pequeñita donde exhiben también artistas hidrocálidos, pero ahí también como que no es como definido que todo tiene que ser como, digamos, gráfica, ¿no? O el Museo Posada, que tiene su sala permanente con la obra de José Guadalupe Posada, y tiene su otra sala temporal donde van exhibiendo, ahí sí, gráfica. O sea, sería raro ver pintura en el Museo Posada, ¿no? O están otras galerías, por ejemplo, que sí se dedican muy propiamente a venta, que son privadas, por poner un ejemplo, Ruido Proyectos, ¿no? Que aunque para sustentarse también dan clases y dan talleres con Jonathan, tienen sus galerías, que siento que ellos le apuestan mucho al arte contemporáneo, entonces tienen muchos artistas que son jóvenes, tanto de aquí, pero también buscan exposiciones de foráneas, pues, y ahí sí propiamente sí exhiben y sí hay venta. Y por ejemplo, digamos, si yo entrara como artista a una galería como privada y así, obviamente pues sí es como para vender, hay comisiones obviamente en torno a eso, pero sí tienen como este espacio de exhibición. Y hay otras zonas que quizás a lo mejor podamos encontrar como en cafés, en varios sitios, que son como pasajes o zonas que no propiamente son como para ir a ver la obra, o sea, no es un espacio como tal cuidado para ir a ver las obras, sino que es un espacio donde se exhiben obras mientras tú estás haciendo otra actividad, por decir, transitando o tomando un café o en un restaurante y así. Pero también se están exhibiendo con un fin de venta. Y son, pues, espacios de exhibición, podría decirlo. No sé si como tal galería, pero sí son espacios de exhibición. Yo llamaría más bien galería de exhibición o galería a quien sí está enfocado en que el espacio sea usado para exhibir como tal.
es como la materialización de un mensaje que un alguien quiere dar o sacar de sí mismo. O sea, son ideas que se transforman en materia y están ahí, pues, y finalmente, para mí, por ejemplo, en cuanto a producción, para mí es importante dar un mensaje. Yo sé que no es lo mismo para todos, pero si lo quiero hacer de forma muy general, siento que son cosas que suceden y se hacen matéricas y se presentan a partir justo de ciertas ideas que pueda tener alguien, ¿no? O pensamientos. Fue importante a nivel profesional. Yo todavía estaba en la carrera estudiando. Pues luego uno tiene muchas dudas, ¿no? Si estoy haciendo lo correcto, si voy por buen camino o no. Y siento que en ese tiempo para mí, o sea, el quedar seleccionada en alguna exhibición o premiada, lo que sea, pues era para mí como, okay, como que siento que sí voy bien, ¿no? Entonces para mí fue como entre confirmación, pero también como impulso a seguirle a esto. Yo sé que, por ejemplo, pudieran decir, es que ¿por qué no seguiste como con ese mismo ímpetus y pues está confirmado? Pero o sea, siento que hay artistas que sí se pueden dedicar completamente a la producción, dependiendo también de sus condiciones en su entorno. Hay artistas a los que no. Y también hay artistas, bueno, por ejemplo en mi caso, que yo, por ejemplo, yo no puedo producir pues así como que me senté un día y ya me llegó el Espíritu Santo y me iluminó y ya dibujé y ya es lo que exhibo, no. Porque yo tiendo a sobrepensar demasiado lo que voy a exhibir y por qué lo voy a exhibir. Entonces a mí sí me demanda como mucho tiempo y siento que, por ejemplo, en ese entonces, como yo estaba completamente enfocado a mis estudios y a producir y así, no tenía otra preocupación más que eso y trabajar por la tarde, pues era como muy chido, pues, y para mí sí me confirmó un montón de cosas. Y fue la primera vez que hice un dibujo, también como que empecé como a trabajar del negro como sobre el negro, que era trabajar la luz sobre una superficie oscura. O sea, en vez de dibujar, digamos, las sombras, dibujaba la luz con el grafito. Y con la pieza que gané ahí fue como el primer ejercicio que yo hice como en torno a eso. Que también, o sea, la imagen y todo, pues son detonantes por situaciones en ese momento que estaba viviendo. Yo no pensaba, por ejemplo, aplicar a ese concurso, solamente sí estaba produciendo esa obra y la tenía como que producir y fue como un momento así como de rush, de tiene que salir esto. Y pues estaba como que el concurso y dije, pues lo voy a aplicar, capaz de que quedo seleccionada, ¿no? O sea, yo aspiraba con quedar seleccionada y ya, ¿no? Y yo decía, pues ya tengo esta pieza y ya, pues entró, ¿no? Y pues la sorpresa, ¿no? Que quedara premiada, pues sí, pues fue algo como muy importante, ¿no? Como que confirma, como que te impulsa, como que, pues no sé. También el año pasado, o sea, gané había un estímulo pues a la producción, eran varios estímulos, tanto colectivos como individuales, y gané en el individual, también justo con un proyecto para realizar una obra. Pero, o sea, igual me pasó, o sea, era como algo que estaba viviendo en ese momento, que necesitaba salir, que lo iba a hacer, ya de por sí, y fue como que sale la convocatoria y digo, pues, si esa convocatoria va a financiar un poco la producción, porque finalmente pues sí se gasta en financiar producciones y las obras, pues de todas formas la voy a hacer, ya voy a gastar, pero pues si me financia, pues qué mejor, ¿no? Entonces apliqué y también quedó. Y como que yo he sentido que luego esas obras que surgen, o sea, como que son muy, ay, no sé, o sea, al menos así yo lo entiendo y yo lo he sentido en mi producción, como que naturalmente tienen que existir, son las que me han quedado justo como en concursos y cosas así.
tenía ya muchas ganas como de retomar cosas que yo hacía de pequeña. O sea, mi mamá me enseñó a hacer punto de cruz cuando yo estaba chiquita. O sea, yo con mi mamá, por ejemplo, sí aprendí muchas cosas. A lo mejor esta parte que yo decía al principio como, pues no, como en cuestiones de arte así, entendidas como lo que es arte, ¿no? Como la pintura y eso, pues no tenía nadie. Pero mi mamá es una persona bastante creativa y hacía muchas cosas de manera manual. O sea, ella me enseñó a tejer en gancho, a hacer punto de cruz, a bordar también así como, pues en líneas, pues con, no sé cómo se llaman las puntadas, pero con colores y así. Ese como que no me encanta tanto, pero pues sí, ella me ha enseñado a hacer como muchas cosas así. Entonces, a mí me había enseñado, llegué a hacer algunas cosas, a veces nos sentábamos las dos y me decía cómo hacerlo, y las carpetitas que se ponían en la casa, así como viejitas y así. O sea, y yo nunca había hecho, o sea, yo tenía ese tiempo que yo no hacía como nada. Había empezado a retomar antes de hacer ese bordado. O sea, empecé a hacer imágenes random, o sea, no imágenes como de mi obra, sino imágenes, si quieres llamarlos desde Pinterest, así, para recordar cómo era el punto de cruz. Y me hice algunas figurillas y así, ¿no? Y ya que como que medio hice como cositas más pequeñitas y con colores, como 3 colores, 4 colores, 5 colores, con mucho, dije, me quiero aventar algo más grande. Entonces, esta obra, que se llama Entre el sueño y la muerte, donde ya no será, tiene, no me acuerdo bien, pero según yo tiene 14 colores. Entonces, pues sí fue un trabajo muy largo. De hecho, lo hice como para estas fechas de octubre, noviembre. Pero sí, fue un proceso muy largo y me gustó muchísimo. Quisiera hacer más, pero es que te dedica, o sea, te exige mucho tiempo, de verdad, muchísimo tiempo. O sea, yo en esos lapsos era como venía a trabajar aquí y así llegaba, apenas comía y hasta las 11 de la noche ahí. Y era como mi estrés porque avanzaba así de, ay, es que avancé bien poquito y ya se pasó otro día y así. Y en ese lapso, por ejemplo, te puedo decir que la vida dejó de suceder para mí un poco como pues mi espacio, ¿no? O sea, ya no tenía tiempo pues de limpiarlo, oye, vamos a salir, yo no puedo porque tengo que estar haciendo esto, porque tengo que acabar. Entonces la vida dejó de suceder, la vida personal de Claudia dejó de suceder en ese lapso porque había una fecha, ¿no? Obviamente para entregar, pero finalmente no es algo que puedas llegar y haces 1 hora, 2 horas, o sea, sí pudieras hacerlo, pero a mí me cuesta mucho como dedicarle 1 hora, como que digo, en lo que me concentro y ya agarro como este ritual que a lo mejor varios artistas entenderían que es como, haces como todo un ritual antes de comenzar. Digo, no sé si es para todos igual, pero yo sí como que primero tengo como que, primero tener mi espacio como bien, porque soy así, y entrar y conectar, y luego ya trabajar, y luego ya. Y eso a mí me lleva mucho tiempo, yo no puedo hacer como 1 hora rápido y así. Yo no puedo, me frustra hacer eso. Entonces, quizás puedan ser, es que eres muy controladora. Pues sí, tal vez sí. Sí, o sea, la espinita la traigo. O sea, sí, pero como que a veces siento que no encuentro en qué momento. Eso es lo que me pasa a veces. O sea, siempre hay como otras cosas que son como urgentes de que tienen que suceder para que la vida siga. Entonces, digamos que nadie se muere, bueno, no, yo tampoco me muero, pero bueno, sí me podría morir de hambre, ¿va? Pero, o sea, hay cosas como si no produzco, no es algo que le impacte a alguien más o cosas así. O sea, tengo responsabilidades y a veces esas responsabilidades que tengo priman sobre los tiempos que yo le puedo dedicar a la producción. Pues yo trabajo muy a gusto aquí, en este espacio, con el personal que habita este espacio. Siento que se ha hecho como buena mancuerna. O sea, aquí se habitan como tanto el personal que conforma la coordinación de museos y galerías y el personal que trabaja precisamente en este espacio.
En el 2022 estuve un poco como coordinadora de museos y galerías y a cargo de este espacio y a cargo de muchos otros espacios, tenía una saturación de trabajo tremenda. Ya solté todo eso y me dedico solamente a esta galería y ha sido como muy chido porque puedo como ahora sí dedicarle todo el tiempo que necesita las exposiciones para planearlas y producirlas. Porque antes sí lo hacía, pero digamos como que también si abarcas demasiado, como que no puedes como dedicarle el tiempo que a veces requiere, así como de manera muy personalizada a cada proyecto, ¿no? Y ahorita sí lo puedo hacer. Entonces yo trabajo ahorita con una persona, o sea, como a la par, pues, con Aide, y pues trabajamos en esta galería de al menos como desde el lado como administrativo, y pues ya el otro personal es el personal que está a cargo de aquí de custodiar las obras, o el personal que está a cargo de custodiar el inmueble, el espacio, limpiarlo. Del catálogo pues fue como una propuesta que sí surge como desde el interés de conocer a artistas mujeres, porque pues yo ya conocía, ¿no? Seguramente hay más, pero no las conocemos. Entonces por eso se aperturó ese catálogo, se presentó el proyecto. A mí la experiencia pues fue muy chida porque pues pude conocer igual como otras miradas de otras personas que si bien a lo mejor en diferentes ámbitos se dedican a las artes y digamos que pues son muy variadas, ¿no? O sea, hay quienes a lo mejor, porque aparecen dos personas que por ejemplo son mujeres que están estudiando en el Centro de Artes Visuales como tal, pero quizás no las vemos exhibidas como, la artista aquí en la galería, ¿no? O como chicas que, por ejemplo, no hicieron sus estudios propiamente en la de artes visuales y iniciaron en la cinematografía o en la arquitectura y han terminado también en esta rama. Entonces, también eso está muy interesante como de conocer sus obras y también un poquito forzar, más bien no forzar, promover como la reflexión de por qué haces lo que haces. Porque a veces siento que eso es lo que yo noto con los artistas, o sea, como que es como la obra, pero ¿qué es? ¿No? Pues es que tú tienes que tener la experiencia con las piezas, ¿no? Pero yo siempre digo, bueno, pero tiene que haber una razón por qué haces lo que haces. Por ejemplo, si yo dibujara, no sé, manzanas, y nomás me dedico a dibujar manzanas, pues ¿por qué manzanas y no peras? ¿Y por qué dibujo manzanas y no árboles? O sea, hay una razón. ¿Por qué lo repites tanto? ¿No? Entonces, también pensar en eso, porque siempre hay una razón, solamente que a veces no la sabemos. Y hay artistas que, por ejemplo, sí lo saben, ¿no? Y que mucho eso lo forman en la universidad, o sea, sí te hacen pensar por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Me gustaría cambiar ya, la verdad es que sí. O sea, me gustaría dejar como la vida laboral dentro del instituto. No propiamente quizás dejar lo museográfico, quién sabe, pero sí me gustaría dejar la vida laboral que tengo aquí en el instituto que me demanda a lo mejor 8 horas de estar aquí, ¿no? Que checo, ¿no? Y para eso, pues por eso estoy trabajando en un emprendimiento, ¿no? De corte láser con una compañera que justo conocí en este medio, o sea, una amiga que ella es diseñadora industrial, que ella trabajó como, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, de estas personas, voluntaria, en una exposición en el Museo Espacio. Llegaron ella y otra chica de diseño industrial porque les interesaba el museográfico y con ellas empecé a trabajar y trabajan muy bien. Y cuando yo vine para este espacio, con ellas trabajé la exposición de mezcal y maguey de Aguascalientes y fue un proceso muy chido, o sea, yo lo disfruté mucho, fue muchísimo trabajo, o sea, sí, de verdad, sí, como que yo cuando ya me pongo a ver, digo, ¿cómo no armamos esto en 2 meses y medio? Está cañón, pero o sea, trabajamos muy bien
Y luego ya con ella, con una de ellas, porque la otra chica pues también tomó otro rumbo, ¿no? Pero con una de ellas fue como de, ay, pues me gustaría armar esto. A mí el diseño industrial en general siempre me ha parecido muy interesante por todas las técnicas que se manejan y así. Entonces, como que empezamos a trabajar como en qué podríamos hacer. Empezamos a trabajar también desde el lado museográfico, pero también, digamos, como de manera económica, pues, ¿quién paga por diseños museográficos? Está cañón. Entonces, el negocio fue evolucionando, evolucionando. Ahorita estamos haciendo lo del corte láser ya de forma como establecida, apenas vamos iniciando y eso me está demandando pues bastante tiempo y trabajo. Entonces, la idea es justo pues que eso despegue chido para yo decir, pues, dejo esto y quizás me encantaría ahora sí poder decir, ya ahora le puedo retomar otras cosas. Ajá. Sí, porque como que a la par ahorita es como sí trabajar porque hay gastos que se tienen que pagar, pero ahora invertir en otro que en algún momento pudiera como suplir este otro trabajo y ya ahora sí tener como espacios más amplios donde yo ya me pudiera dedicar a otra cosa. Me encantaría dedicarme así ya, ahora sí como decir, ahora sí tengo las tardes de trabajo y ahora sí me voy a dedicar a puro acá, pero pues también pues con una vida digna, ¿no? Con una tranquilidad, porque siento que para mí es muy importante la tranquilidad para poder producir. Necesito estar tranquila. Es que sabes que, bueno, es que se relaciona mucho como a los creadores, pues justamente con la creatividad. Y yo pienso que la creatividad es solución de problemas. Puede ser creativo en muchos ámbitos, porque es solución de problemas. Entonces, yo diría como a los creadores eso, pues aprende todo lo que puedas aprender. Si hay un curso y lo puedes tomar, tómalo. Si hay como, o sea, no sé, relacionarte con otras personas de otros medios también te nutre muchísimo, no solamente enfrascarse al ámbito artístico. Hay muchas otras disciplinas que pueden nutrirte muchísimo porque no sabes en qué momento o cómo te puede ir llevando la vida. Entonces yo diría, pues, tú aprende. Y tampoco no tener miedo, o sea, porque también hubo mucho tiempo como en esa frustración de, es que no estoy haciendo nada. Pues es que sí estás haciendo, a lo mejor en otro ámbito, y esas mismas cosas que te llenaban al producir las estás depositando en otros lados, ¿no? Entonces yo diría como que, pues, o sea, como que va a ir cambiando. Digo, en algún momento yo dije, bye, ya el arte bye, y aquí estoy otra vez, ¿no? Pues supongo que tiene su importancia, o sea, supongo, más bien no, que da sus puntos como creadora porque puedo como entender la perspectiva de quienes exhiben aquí. Pero lejos de creadora, creo que es como muy valioso que soy creadora, pero también he estado en este otro lado de aprender y ver como lo museográfico. Y también siento que es importante como, luego o estando en una institución, también como saber estas habilidades administrativas, o sea, más bien es eso, es que es el cúmulo de habilidades y de conocimientos y eso lo que pueda hacer que puedas realizar un trabajo de una mejor manera. Entonces, por eso yo decía como aprender todo, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, eso es algo muy tonto quizás, pero pues yo trabajo las listas de obra en Excel. Hay gente que no sabe usar Excel, por ejemplo. Y que tú dices, pues ¿dónde aprendiste Excel? Pues me lo enseñaron en la secu o nomás estarle picando. Soy una persona que le gusta estar picándole a los programas y aprender a ver cómo funcionan. Y le he dedicado como ese tiempo y aprender luego ciertas habilidades, como por ejemplo aprender de manera autodidacta a usar el programa que uso para generar las maquetas digitales, pues me lleva a facilitarme el trabajo muchísimo. Entonces, creo yo que más que ser creadora es como la pluralidad que pudieras tener, lo que te puede ayudar a aportar un poquito más. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? Yo soy Ruth Díaz y nos vemos en un nuevo capítulo aquí en El Oficio del Artista. Hasta la próxima.